Muy buenos días a todos, feliz día del amigo. Para empezar les quiero pedir 1000 disculpas, estoy saliendo de una gripe y mi voz no está como debería estar, pero no quería dejar de hacer este segmento que me pareció tan apasionante. Seguramente muchos de ustedes estarán festejando ahora con algún asadito, con alguna comidita, y seguramente también saben que el Día del Amigo se celebra mundialmente conmemorando la llegada del hombre a la luna, de lo cual hoy se cumplen 50 años. Pero ¿qué pasaba en esa época? Por eso quiero hablar un poco del contexto histórico, de la realidad del momento, en esa maravillosa y convulsionada década de los 60s. Una década de rebeldía, innovación, psicodelia, hippies pidiendo paz y amor pero consumiendo drogas, amor y sexo libre y grandes cambios sociales. En esta década surge el movimiento hippie. Su proclama era paz y amor en respuesta a las guerras de Vietnam, que ya venía desde el 55 entre ellos, pero con una intervención de Estados Unidos desde el año 64, que de hecho fue la primera guerra cubierta por los noticieros en Estados Unidos, y además con una enorme oposición entre la población. 500.000 personas marcharon frente a la Casa Blanca para reclamar el fin de la guerra. Y los hippies también pedían paz y amor por este tema de la Guerra Fría, que era un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, que si bien no había llegado al conflicto bélico, en varias oportunidades estuvieron al borde de tenerlo. Los hippies usaban el símbolo de la paz, que es ese redondel, con una huella que es la huella de la paloma de la paz. Este símbolo fue creado en 1958 por un diseñador británico, Gerald Holton, para la campaña de desarme nuclear, y los hippies la adoptaron. Para ponerme en clima con este segmento me puse a escuchar en YouTube música de esa época, como por ejemplo un tema que se llama San Francisco, de Scott McKenzie, que dice: si venís a San Francisco ponete flores en el pelo. Y no sé por qué se me dio por leer los comentarios de la gente, y ahí entendí muchísimo más el espíritu hippie pacifista de la época. Uno de ellos contaba que estaba escuchando esa canción la última vez que vio a su hermano, y eso fue saliendo de la habitación que compartían, porque el hermano se estaba yendo a Vietnam. Y muchos de ellos recordaban esta misma situación, escuchar ese tema embarcándose yendo a la guerra. Se ve que era el hit del momento, pero confieso que tuve que hacer una pausa antes de seguir. Aquel movimiento hippie iba muchísimo más allá de una pose estética o de una simple rebeldía. Estos hippies también pretendían la armonía con la naturaleza, experimentaban la vida en comunidad, la expresión artística libre y también el uso de muchos estupefacientes recreativos. Iban a fiestas hippies como la que se hizo el 14 de enero del 67 en el parque del Golden Gate, el Puente Naranja de San Francisco. Esa fiesta se llamó el Verano del Amor, donde se afianzó más el uso del LSD o ácido lisérgico, que es un alucinógeno muy psicodélico. Mucho más adelante asistieron a la fiesta de Woodstock, que fue un recital de 3 días que duró desde el 15 hasta el 18 de agosto del 69 en Bethel, una localidad en Nueva York. Tocaron Janis Joplin, Jimi Hendrix, Ravi Shankar, Joan Baez, Creedence, The Who, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Young, entre otros. Y los que no tocaron ahí, por distintas razones, no se sabe si fue por compromisos en algunos otros lugares o por qué, fueron los Beatles, Bob Dylan, The Doors, Led Zeppelin y bueno, otros. Pero entre los 3 días llegaron a contabilizar 500.000 espectadores. A principios de esta década también, y como una de las razones por las cuales los hippies tenían contra qué quejarse, comienza la construcción del Muro de Berlín en agosto del 61, en mi opinión el más grande monumento al odio que jamás haya podido crear la humanidad. Por suerte fue derribado en 1989. También en esta década comienza la liberación femenina, los movimientos feministas, de la mano de la píldora anticonceptiva que acababa de ser aprobada por la Federación Médica de Estados Unidos en mayo del 60. En 1962 aparece la bikini, y la atrevida que la usó fue Ursula Andress en una escena de la película Doctor No, en la que ella sale del mar con una bikini blanca. Para el 64 aparece la minifalda creada por la diseñadora Mary Quant. Pero ya desde el principio de esta década, Estados Unidos y Rusia, también a causa de esta guerra fría, de este conflicto político que tenían, entran en una carrera espacial para ver quién de los dos la tenía más larga, básicamente. Viendo a ver quién de los dos conquista primero el espacio, Estados Unidos gasta fortunas en inventar un avirome que escriba para arriba y que puede escribir en condiciones atmosféricas diferentes, y Rusia la hace súper fácil y se dedica a escribir con lápiz. Y dedica todos sus esfuerzos a su logro, que fue en 1961 poner a un hombre en el espacio. Este hombre fue Yuri Gagarin y fue el primer hombre en estar en el espacio.
y 2 años más tarde, en 1963, logra poner a la primera mujer en el espacio. Se llamó Valentina Tereshkova y parece que era la suegra de Yuri Gagarin. No, mentira, no era la suegra. Para el 62 aparece ARPANET, que es como el tatarabuelo de Internet. Fue una red de computadoras creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como para comunicarse entre ellos nada más. Pero el primer mensaje electrónico ya lo pudieron transmitir en el 69, o sea, el primer email. También en el 62 muere Marilyn Monroe de una sobredosis, pero en aquel momento sembró muchísimas dudas porque se trataba ni más ni menos que de la amante del presidente de Estados Unidos, John Kennedy, y también amante del hermano del presidente de Estados Unidos, Edward Kennedy. Estas son todas las cosas que van pasando en esta convulsionada década, que son cosas que marcaron mucho a la gente. En agosto del 63, Martin Luther King Jr. pronuncia su discurso Yo tengo un sueño, que es una pieza de oro de la oratoria. El que quiera buscarlo en YouTube, escúchenlo porque es maravilloso. Él pasa a la historia con este discurso ante 250.000 personas en Washington, pidiendo por la igualdad de derechos ciudadanos para los afro-norteamericanos. Lamentablemente, en 1968, Martin Luther King Jr. fue asesinado. Siguiendo con la convulsión de esta década, en el 63, el 22 de noviembre, asesinan al presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, de un balazo en plena recorrida de campaña, en Dallas. En el 64 se desata la Beatlemanía, que enloquece al mundo entero por ser la primera banda transmitida mundialmente por televisión, con una audiencia aproximada de 400 millones de personas. Ese mismo año, Nelson Mandela es encarcelado por luchar contra el racismo, por luchar contra el apartheid. Después, en el 65, nací yo, no sé si eso aporta o resta. En el 67 se hace el primer trasplante de corazón en la historia. Un 3 de diciembre fue y lo hizo un médico sudafricano, Christian Barnard. En 1968 hubo revoluciones por todos lados. En Praga fue la Primavera de Praga, que fue contra la invasión soviética en Checoslovaquia, que en aquel momento se llamaba Checoslovaquia. El Mayo francés, que fue una protesta estudiantil sindical. Y también la masacre de Tlatelolco en México. Para el año 69, otro hecho trágico fue el asesinato brutal de Sharon Tate en manos de los seguidores de la bestia esta de Charles Manson, que fue otro ícono de los 60s. En el 69 tuvieron lugar los disturbios de Stonewall Inn. El Stonewall Inn era un bar gay que había en Greenwich Village, en el Village como le dicen en Nueva York, donde se juntaba toda la comunidad gay. La policía entró al bar, los reprimió, pero esta vez ellos empezaron a contraatacar. Al mes de ocurridos estos hechos, una de las activistas gay dio un discurso desde la fuente de un parque cercano y propusieron desde ahí marchar hasta el bar, reafirmando la petición sobre sus derechos. Esa fue la primera marcha que en su momento no se llamó Marcha del Orgullo Gay, pero fue la primera vez que la comunidad gay marchó en Nueva York. De eso se cumplieron 50 años hace poco. También en esta década se fue dando gradualmente la descolonización de muchas colonias bajo bandera, inglesa primordialmente, francesa y belga. Se independizaron Senegal, Argelia, la República Democrática del Congo, que era el Congo belga antes, Samoa, Burundi, Ruanda, Jamaica, Uganda, Kenia, Gambia, Botsuana, Barbados, Guyana, Lesoto y Guinea Ecuatorial, que era de bandera española. Ya más en Latinoamérica, lo que sí se daba era el boom de la literatura latinoamericana, en la que escritores como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y otros tuvieron un desarrollo muy grande con su poesía y con mucha crítica sociopolítica también, bajo la influencia de la Guerra Fría por un lado y de la Revolución Cubana por el otro. Así empezó a aparecer también los músicos de izquierda, la trova cubana, las canciones de protesta y ya la música con más contenido político. Y mientras tanto acá en Argentina también veníamos pasando de la presidencia de Frondizi a la de Guido, después la de Ilia y después la de Onganía, que duró hasta después del Cordobazo en mayo del 69. Acá en Córdoba, en enero del año 61, se hizo la primera edición del Festival de Cosquín. Así que podríamos decir perfectamente que Woodstock se copió de Cosquín, porque Woodstock fue en el 69. Y parece que se lo quisieron llevar a Julio Marwitz para gritar aquí Woodstock, pero parece que él no aceptó la propuesta. Nada, mentira. También en el 64 nace Mafalda, del Lápiz de Quino, y también con un discurso de cuestionamiento sociopolítico. Junto con la parte de la Revolución Cubana, los ideales empiezan a llegar acá. Acá se empieza a gestar el terrorismo subversivo, que ya para junio del 69 acribillan al sindicalista Bandor, dejando además una bomba de trotil que hizo volar la sede de la UOM. Este atentado fue perpetrado por la organización guerrillera Ejército Nacional Revolucionario
que estaba al mando de la joyita de Rodolfo Walsh, a quien encima hoy le dedicamos una estación de subte. Gracias, querido. Así que en este contexto nosotros en Argentina recibimos la noticia de la llegada del hombre a la luna. Llegada transmitida por todas partes, fotografiada en todas partes. Todavía recuerdo la tapa de la revista Life con la foto de la pisada de la huella de Aldrin. Pero hubo 2 argentinos que ayudaron a poner al hombre en la luna, de quienes casi ni se habla. Uno de ellos es el argentino porteño de Barracas, radicado en Estados Unidos desde el 61, que se llama César Ciamarella. Hoy tiene 94 años, vive, y él participó en el diseño del tanque de combustible del cohete que se usaba para el despegue. Él también desarrolló la turbina eléctrica de los transbordadores Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour. El otro argentino del que les hablaba es el ingeniero Ramón Alonso. Él diseñó la computadora que llevaba el Apolo 11 hasta la Luna y además es la que se siguió usando en las siguientes misiones de Apolo. Lo que él diseñó es cómo se iban a organizar los componentes adentro de la computadora, hacia todo el hardware. Él ya era doctorado en la Universidad de Harvard y en este momento está por cumplir 80 años. Los dos viven y los dos se habían radicado en Estados Unidos porque acá estaban hartos de las persecuciones del peronismo. Pero ¿qué hay de este pequeño paso para el hombre y un salto para la humanidad, como lo denominó Aldrin? La misión que ellos tenían era llegar a la Luna, pisar la Luna, extraer muestras de la superficie lunar y volver. No obstante, tenían un montón de miedos, obviamente porque nunca habían estado, pero además por el tema de la gravedad lunar, de cómo los iba a afectar en la movilidad a los astronautas, cómo los iba a afectar mentalmente también, y tampoco sabían si podían volver contaminados, así que cuando regresaron estuvieron en un periodo de cuarentena. El 20 de julio, cuando la nave Columbia ya estaba dentro de la órbita lunar, Aldrin y Armstrong se metieron en el módulo lunar Eagle mientras Michael Collins los empujaba así, le cerraba la puerta y le decía chau, loco, y le cerró la puerta y le dijo chau, Aldrin, trae alfajores, y se quedó en la nave mientras los mandaba a estos dos a que alunizaran. Contaron que las patas de la nave se habían hundido un poquito nada más y cuando pisaron decían que parecía como un grano muy finito que se veía de cerca como un polvo muy muy fino. Aldrin decía, desde aquí se aprecia un panorama bellísimo, es un poco parecido a algunos desiertos de los Estados Unidos. Él porque nunca conoció las playas de Nueva Atlantis, no sabe, pero bueno. Como todas las cosas grandes y difíciles de digerir, hay un montón de gente que sigue negando la llegada del hombre a la luna, que sigue cuestionándose sobre las fotos, si la bandera flamea, si la bandera no flamea, si se ven estrellas, si no se ven estrellas, por qué queda la pisada si no hay humedad. Bueno, hay una serie de explicaciones, yo las estuve leyendo, son un plomo si las digo ahora, pero verdaderamente están todas las pruebas científicas de que realmente fue un hecho verdadero. 4 meses más tarde, después de la llegada del hombre a la Luna, largan el Apolo 12. Y así siguieron hasta el Apolo 17, que fue el último por temas presupuestarios. Ahora, aparte de los avances que se usaron para estos viajes, se fueron incluyendo después en la vida de la gente, como por ejemplo los termómetros sin mercurio, los pañales descartables, los monitores cardíacos, las lentes de contacto, los alimentos deshidratados, los tubos de pasta dentífrica y otros. Y la pregunta que nos queda es, de no haber sido por esta puja permanente entre Estados Unidos y Rusia, ¿habría llegado el hombre a la Luna en el 69? Los dejo con esa pregunta. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado. Yo les mando un beso grande y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.